La doctora Maya Rodríguez estaba teniendo lo que a ella le gustaba llamar un día espectacularmente mediocre cuando la nave Borax decidió arruinarlo por completo. Había estado catalogando suministros médicos en la bodega de carga de Lucky Break, murmurando sobre sus menguantes reservas de antisépticos cuando la nave se tambaleó como un elefante borracho intentando bailar ballet. Bueno, eso no debería pasar, se dijo a sí misma, viendo sus botiquines cuidadosamente organizados esparcidos por el suelo. 20 años como médica de barco le habían enseñado que los movimientos inesperados de la nave generalmente se dividían en dos categorías: realmente malos o catastróficamente peores. El intercomunicador cobró vida con la voz áspera del capitán Rex. Todos tenemos compañía. De los antipáticos. Maya suspiró y comenzó a recoger sus suministros dispersos. Rex tenía un talento para la sutileza que rozaba lo absurdo. Cuando decía antipático, solía referirse a intentar matarnos. Maya, ve al puente, dijo la voz de Pip por el comunicador, con un tono 3 octavas más agudo de lo normal. Su joven ingeniero sonaba como si hubiera estado consumiendo helio, lo que significaba que ya habían pasado de lo realmente malo y se dirigían a algo catastróficamente peor. Recorrió los pasillos, notando el ominoso parpadeo de las luces de la nave. La suerte no era gran cosa en un buen día, pero estaba en casa, y Maya había curado a suficientes tripulantes en su enfermería como para sentir un auténtico apego por el viejo y oxidado cubo. El puente era una sinfonía de caos cuando llegó. Rex estaba de pie junto al asiento del capitán, con el rostro curtido y sombrío mientras observaba la pantalla. Pip se encorvó sobre la consola de ingeniería, pulsando botones frenéticamente como si fueran a hacer desaparecer sus problemas por arte de magia. La navegante Cora se sentó en su puesto con la calma alienígena que solo se logra con 4 corazones y sin un concepto real del pánico humano. Déjame adivinar, dijo Maya, acomodándose en su sitio habitual cerca de la estación médica. Estamos a punto de tener un día muy malo. Nave de interrogatorio Borak, dijo Cora con su seco acento multilingüe. La carne encarnada. Un nombre encantador. La verdad. Maya sintió un nudo en el estómago. El Imperio Vortic tenía fama de empeorar los días malos. Eran de esos alienígenas que consideraban la tortura un arte y que, al parecer, jamás habían oído hablar de pedir amablemente. ¿Podemos escapar de ellos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de Rex. Ni hablar, gruñó Rex. Nos tienen atrapados en un rayo tractor, más fuerte que el agarre de Pip a su colección de llaves inglesas. Oye, protestó Pip, pero su voz aún tenía ese tono de helio. La pantalla se llenó con la nave Borax que se acercaba, un enorme triángulo negro que parecía diseñado específicamente para causar pesadillas. Maya no pudo evitar apreciar el compromiso estético con el mal, incluso estando a punto de ser ella quien lo recibiera. Transmisión entrante, anunció Cora. La pantalla parpadeó y, de repente, estaban viendo a un comandante Borak. Tenía los típicos rasgos intimidantes de los alienígenas. Demasiados dientes, ojos como agujeros negros y piel que parecía tallada en obsidiana. Su uniforme estaba decorado con lo que Maya esperaba que no fueran fragmentos de hueso. Nave de carga, golpe de suerte, dijo con una voz que sonaba como grava procesada en una picadora de carne. Se rendirán de inmediato. Resistirse solo hará que su interrogatorio sea más instructivo. Rex se adelantó a cada paso. El testarudo capitán espacial. Este es el capitán Rex Morrison. Llevamos suministros médicos a la colonia Kepler. Aquí no hay nada que valga la pena. El comandante Bortak sonrió, revelando demasiados dientes afilados. Comandante Tex de la carne, renderizado, y yo juzgaré que vale la pena. Prepárense para abordar. La transmisión se cortó, dejando el puente en un silencio incómodo. Bueno, dijo Mia, revisando su botiquín por costumbre. Esto va a ser divertido. No tenía ni idea de cuánta razón estaba a punto de tener. 20 minutos después,
Maya se encontraba en lo que generosamente podría llamarse la sala de espera más incómoda de la galaxia. El Borak había abordado con la sutileza de un ataque nuclear táctico, aturdiendo a todos menos a ella, porque al parecer necesitaban un testigo consciente para un impacto psicológico óptimo. ¡Qué considerados! La cámara de interrogatorio parecía como si alguien le hubiera pedido a un diseñador de interiores particularmente sádico que creara una habitación específicamente para arruinar el día de la gente. Las paredes estaban cubiertas de instrumentos que la formación médica de Mia le ayudó a identificar con incómoda precisión. Algunos eran claramente instrumentos de tortura, otros parecían sospechosamente instrumentos quirúrgicos, y algunos parecían ser ambas cosas. Fascinantes elecciones de decoración, murmuró, catalogando mentalmente las diversas maneras en que se podía usar el equipo. Realmente se compromete con la estética de la Cámara de los Horrores. Su tripulación estaba sentada inconsciente en sillas de sujeción que parecían haber sido diseñadas por alguien que nunca había oído hablar de ergonomía. Rex se desplomó hacia adelante, con el cabello gris despeinado. Pip parecía aún más joven inconsciente, y los rasgos alienígenas de Cora parecían extrañamente pacíficos a pesar de las circunstancias. Ah, aprecias mi colección. Maya se giró y vio al comandante Tex entrando en la cámara, flanqueado por dos guardias que parecían estar haciendo press de banca con planetas pequeños por diversión. De cerca, Tex era aún más intimidante, con sus casi 2,5 metros de altura y cicatrices ceremoniales cubriendo su piel de obsidiana. Es realmente completo, dijo Ma con voz firme. Aunque, debo preguntar, ¿el motivo de la calavera es una cuestión cultural o más bien una elección personal? Los ojos negros la miraron con lo que podría haber sido diversión. Ustedes los humanos tienen formas tan curiosas de ocultar el miedo. Dígame, doctora Rodríguez, ¿sabe por qué la trajimos aquí consciente? Maya arqueó una ceja. Porque necesita que alguien aprecie su intimidante decoración. Aunque debo decir que la iluminación podría mejorar. Sombras muy poco favorecedoras. Uno de los guardias gruñó, pero levantó una mano para silenciarlo. He estudiado psicología humana a fondo. Su especie forma lo que llaman vínculos emocionales con los miembros de su tripulación. Muy ineficientes, pero útiles para mis propósitos. Déjeme adivinar, dijo Ma, cruzándose de brazos. Vas a torturarlos mientras yo observo, suponiendo que me derrumbe y te diga lo que quieras saber. Precisamente. Fex se dirigió a un panel de control que parecía diseñado por alguien con una seria aversión a las interfaces intuitivas. El Imperio Vortic ha descubierto que este método es notablemente efectivo con sujetos humanos. Verás sufrir a tu tripulación, y tu débil naturaleza emocional te obligará a cooperar. Maya volvió a mirar la cámara. Su formación médica analizaba automáticamente la configuración. Las sillas de sujeción estaban colocadas para máxima visibilidad desde donde ella estaba. Los instrumentos de tortura estaban dispuestos para crear el mayor impacto psicológico. Incluso la iluminación estaba diseñada para proyectar sombras dramáticas que harían que todo pareciera peor de lo que realmente era. «De verdad lo has pensado bien», dijo genuinamente impresionada a pesar de sí misma. «¿Cuánto tiempo te llevó montar todo esto?» «Varias horas», respondió claramente complacido consigo mismo. «Cada elemento está cuidadosamente calculado para romper la resistencia humana en minutos». «Minutos». Maya no pudo evitar reír. «¡Qué adorable! Claramente no has pasado mucho tiempo con humanos». La expresión de VX se ensombreció. Su especie es débil, frágil. Carecen de la fortaleza mental de las razas superiores. «Cierto», dijo Mia, observándolo activar el sistema de reanimación. «Porque nada representa la fortaleza mental como necesitar equipo sofisticado para intimidar a la gente». Las sillas de sujeción cobraron vida con un zumbido, y su tripulación comenzó a despertar. Rex fue el primero en despertar, probando de inmediato sus ataduras con la eficiencia sistemática que le otorgaban años de experiencia siendo capturado por alienígenas hostiles. «Maya»,
gritó con voz ronca. ¿Estás bien? Oh, estoy fantástico, respondió ella, sin apartar la vista del hombre que simplemente disfrutaba de la hospitalidad. Pip fue el siguiente en despertar al instante, presa del pánico y forcejeando contra sus ataduras. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Cámara de interrogatorio Borg, dijo Cora con calma al recobrar la conciencia. Un sistema estándar de tortura psicológica. Bastante falto de imaginación, la verdad. Maya tuvo que admirar la compostura alienígena de Cora. Incluso atada a un dispositivo de tortura, logró sonar aburrida. Su navegante tiene razón, dijo Tech, acercándose al panel de control con evidente satisfacción. Aunque sospecho que cambiará de opinión pronto. Empezó a ajustar la configuración de varios instrumentos, y Ma observó los rostros de su tripulación al comprender exactamente lo que estaba a punto de suceder. Rex tensó la mandíbula. Los ojos de Pip se abrieron de par en par, aterrorizados, y Cora simplemente suspiró como si ya hubiera pasado por esto antes. Última oportunidad, doctor, dijo Tex, con las garras sobre los controles de activación. Hábleme de su cargamento, su ruta, sus contactos. Ahórrenle a su tripulación dolor innecesario. Maya miró a sus amigos, a su familia atada a esas sillas. Pensó en Rex enseñándole a jugar al póker durante los largos tramos entre sistemas, en los chistes terribles de Pip que de alguna manera siempre la hacían reír, en las observaciones secas de Cora que los mantenían cuerdos durante las peores incursiones. Luego miró al que estaba allí de pie, tan orgulloso de su elaborada cámara de tortura, tan seguro de su superioridad. ¿Sabes qué?, dijo, recostándose contra la pared. Creo que esperaré a ver qué tienes. Tex sonrió, mostrando todos esos dientes afilados. Excelente. Comencemos. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de comenzar. El comandante Tex se acercó a la silla de sujeción de Rex con la clase de aire teatral que sugería que había practicado esta rutina frente a un espejo. Maya lo observó seleccionar lo que parecía un estimulador neuronal de su colección, dándole vueltas entre sus garras como un somalí examinando un buen vino. Capitán Morrison, dijo tú, con la voz destilando falsa cortesía. Hablar de sus rutas de carga a las colonias exteriores. Vete al infierno, respondió Rex sin dudarlo. Maya casi sonrió. 20 años sirviendo con Rex le habían enseñado que el hombre tenía exactamente dos modos. Brusco y aún más brusco. La tortura no iba a cambiar eso. Desactivó el estimulador neural, y el cuerpo de Rex se puso rígido mientras la electricidad lo recorría. El capitán apretó la mandíbula, pero no emitió ningún sonido. La formación médica de Maya se activó automáticamente, analizando los efectos de los dispositivos en la fisiología humana. Los estimuladores neurales se dirigían directamente a los receptores del dolor, esencialmente secuestrando el sistema nervioso para crear agonía sin daño físico. Primitivo, pero efectivo, murmuró, ganándose la mirada penetrante de uno de los guardias. Tu ruta a la colonia Kepler, continuó Tex, ajustando la configuración. ¿Cuántas paradas? ¿Qué estaciones? Los nudillos de Rex se pusieron blancos al agarrarse a los brazos de la silla, pero permaneció en silencio. Maya se encontró cronometrando mentalmente los pulsos, calculando el efecto acumulativo en su sistema nervioso. A este ritmo, probablemente podría aguantar 15 minutos antes de que el dolor se volviera realmente insoportable. Impresionante resistencia, reflexionó Tex, aumentando la intensidad, pero feudal. Rex finalmente dejó escapar un gruñido de dolor, y Maya sintió un nudo en el estómago. Había curado a este hombre después de peleas en bares, encuentros con extraterrestres y un incidente memorable con un generador de gravedad defectuoso. Verlo sufrir mientras ella permanecía impotente era como ver a alguien torturar a su padre. Ya basta, dijo, dando un paso al frente. Empieza la respuesta emocional, dijo Tex, sin molestarse en darse la vuelta. ¡Qué predecible!
Se acercó a la silla de Pip y seleccionó un instrumento diferente que parecía una mezcla entre un bisturí y un diapasón. Los conocimientos médicos de Mal lo identificaron de inmediato como un amplificador del dolor diseñado para hacer que incluso las lesiones menores se sintieran. Catastrófico. Por favor, gimió Pip, ya hiperventilando. No sé nada. Solo arreglo motores. Todo el mundo sabe algo, respondió, haciendo una pequeña incisión en el brazo de Pip. El joven ingeniero gritó cuando el amplificador convirtió un pequeño corte en lo que su sistema nervioso interpretó como ser desollado vivo. Maya vio cómo sus constantes vitales se disparaban peligrosamente. Sus instintos médicos le gritaban que interviniera. «Vas a provocarle un shock», dijo, con la voz tensa por la ira contenida. «¿Lo haré?», preguntó Tex, ajustando la configuración del amplificador. «¡Qué desafortunado!». Los gritos de Pips resonaron por la cámara, y Maya sintió que algo frío y clínico se instalaba en su mente. Empezó a catalogar todo lo que observaba. La forma en que Tex se apoyaba el brazo izquierdo, sugiriendo una vieja lesión. El ligero temblor en sus manos, que indicaba una afección neurológica. La forma en que respiraba por la boca, apuntando a posibles problemas respiratorios. «Tu carga se manifiesta», exigió Tex, moviendo el amplificador a un lugar nuevo en el brazo de Pip. «¿Qué llevas realmente? ¿Médicos suministros?». Pip jadeó entre sollozos. «Solo suministros médicos, lo juro». «Mentiras», dijo X, haciendo otra incisión. Maya vio a su joven ingeniero convulsionarse en la silla, con el rostro pálido y sudoroso. Había visto heridas en el campo de batalla, víctimas de la plaga, gente muriendo de maneras que atormentarían a civiles normales durante años. Pero ver a alguien infligir sufrimiento deliberadamente a su tripulación era diferente. Era personal. «¿Estás disfrutando esto?», dijo con una voz extrañamente tranquila. Dex finalmente se giró para mirarla. Sus ojos negros brillaban. «Soy un profesional. Me enorgullezco de mi trabajo». «Tu trabajo», repitió Maya, sin dejar de observar a Pip temblar en la silla. «Bien». Se acercó a la silla de Cora y seleccionó un dispositivo que parecía propio de la consulta de un dentista si los dentistas fueran alienígenas sádicos. «Y ahora, nuestro amigo alienígena. Navegante Cora, ¿verdad? Tu especie tiene unos conjuntos de nervios tan interesantes». «Maya», dijo Cora en voz baja, con sus múltiples corazones latiendo visiblemente en su garganta. «No le des nada. Lo que quieran, no vale la pena». «Admirable lealtad», dijo, colocando el dispositivo cerca de las sienes de Cora, pero en última instancia inútil. Activó la sonda neuronal y la estoica compostura de Cora finalmente se quebró. Sus gritos alienígenas eran diferentes a los humanos, más musicales, pero de alguna manera más perturbadores. Maya observó cómo el cuerpo de su amiga se arqueaba contra las ataduras, su piel cambiando de color mientras su biología intentaba lidiar con la agonía artificial. «Para», dijo Maya, su voz interrumpiendo los gritos. «Ya es suficiente». «¿Es? ¿Lo sabes?», preguntó Tex, sin molestarse en detener su tortura. «Has decidido cooperar». Ma miró a su tripulación. Rex, aún consciente, pero apenas resistiéndose. Pip sollozaba y temblaba por el dolor amplificado. «¡K!». Sus rasgos alienígenas se retorcieron en agonía mientras la sonda neural revolvía su sistema nervioso. «¿Qué quieres saber?», preguntó en voz baja. Eso sonrió, apagando finalmente la sonda. «Todo. Tu verdadera carga, tus contactos, tus raíces. El Imperio Borg sabe que no son un simple transporte médico». «Tienes razón», dijo Maya con voz firme a pesar de la rabia que crecía en su interior. «No lo somos». Observó un destello de esperanza en los ojos de su tripulación, pensando que estaba a punto de salvarlos confesando un terrible secreto. Pero Maya no planeaba confesar nada. Planeaba algo mucho más interesante. «Llevamos algo mucho más peligroso que suministros médicos», dijo, sosteniendo la mirada de Tex.
Algo que podría cambiar el equilibrio de poder en este sector. ¿Qué? Preguntó Tex, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Ma sonrió y, por primera vez desde que entró en la cámara, no parecía una médica indefensa. Parecía alguien que había pasado 20 años aprendiendo exactamente cómo herir a la gente de la manera más eficiente posible. Déjame mostrarte, dijo. Pero necesitaré acceso a tu bahía médica. Bex estudió el rostro de Mia con la intensidad de un depredador, evaluando a su presa. Sus ojos negros buscaban el engaño, pero Mia había pasado 2 décadas tratando todo desde el espacio. Piratas a funcionarios diplomáticos. Sabía mantener una expresión neutral mientras su mente repasaba las posibilidades. ¿Desea mostrarme algo en mi bahía médica?, preguntó, con el escepticismo justo en su voz, indicando que no era completamente crédulo. El arma biológica que llevamos, dijo Ma, con la dosis justa de reticencia. Está camuflada como suministros médicos estándar, pero requiere equipo específico para demostrar sus capacidades. Señaló a su torturada tripulación. Sus métodos son efectivos, comandante, pero soy médico. Necesito mostrarle la estructura molecular, el mecanismo de entrega. Las palabras no bastarán para convencerlo de lo que realmente transportamos. La expresión de Tex pasó del escepticismo al hambre. El Imperio Borak se había forjado su reputación adquiriendo tecnología armamentística avanzada, y la perspectiva de un arma humana era claramente irresistible. Suministros médicos, reflexionó, mientras sus garras golpeaban su armadura ceremonial. Un disfraz ingenioso. Puede que su especie sea débil, pero demuestran cierta astucia. Tenemos nuestros momentos, respondió Mia secamente. Pero necesitaré el equipo adecuado para demostrar las propiedades del arma. Su cámara de tortura es impresionante, pero carece de los escáneres moleculares necesarios. Rex intentó captar su mirada, con el rostro curtido y arrugado por la confusión. Maya prácticamente podía oírlo pensar, preguntándose de qué arma de arco estaría hablando. El hombre la había ayudado a cargar el cargamento él mismo, y era exactamente lo que le habían dicho a los Borak. Suministros médicos destinados a una colonia que lidia con un brote de peste. Esta arma de arco, dijo Tex, rodeando a Maya como un tiburón oliendo sangre. ¿Cuáles son sus efectos? Colapso respiratorio, dijo Mia sin dudar, recurriendo a sus conocimientos médicos. Ataca la estructura celular del tejido pulmonar, causando un rápido deterioro. La muerte ocurre en cuestión de horas y es altamente contagiosa. Observó la reacción con atención. Los Borak tenían sistemas respiratorios similares a los humanos, lo que los hacía vulnerables a los mismos tipos de agentes biológicos. Su leve inhalación le indicó que había dado en el clavo. Una nota de miedo y fascinación. Fascinante, dijo, aunque ella notó que inconscientemente había retrocedido un paso. Y transportabas esto a la colonia Kepler. La colonia lo solicitó, dijo Maya, dejando que un dejo de disgusto se filtrara en su voz. Están desesperados. La plaga ha matado a miles y están dispuestos a usar cualquier cosa para evitar que se extienda a otros mundos. No era del todo mentira. La colonia Kepler estaba lidiando con una plaga, pero habían solicitado suministros médicos legítimos, no armas de arco. Maya simplemente estaba manipulando la verdad para lograr un efecto dramático. Muéstrame, ordenó Dex, su codicia superando su cautela. Quiero ver esta arma. Necesitaré una escolta, dijo Mia, mirando a los guardias. Y acceso a su equipo de análisis molecular. Los componentes del arma son inertes hasta que se activan correctamente. Asintieron a sus guardias y luego miraron a Mia con algo parecido al respeto. Entiendes que si intentas engañarme, tu tripulación sufrirá consecuencias mucho peores que las que has presenciado. Lo entiendo perfectamente, respondió Maya con voz firme. Pero creo que la demostración te resultará educativa. La bahía médica Borak era un estudio de la eficiencia alienígena. El equipo era elegante,
negro y estaba cubierto de controles que parecían haber sido diseñados por alguien que jamás había oído hablar del diseño de interfaces intuitivas. Maya recorrió con la mirada el conjunto, catalogando mentalmente todo lo que podía usar. Impresionantes instalaciones, dijo, acercándose a la estación principal de diagnóstico. Tu tecnología médica es bastante avanzada. El Imperio Borak no tolera la debilidad, respondió Tex, colocándose donde pudiera observar tanto a Maya como a la puerta. Nuestras capacidades médicas reflejan nuestra superioridad. Maya asintió, activando el escáner molecular con la eficiencia de la práctica. Los controles eran diferentes a los del equipo humano, pero los principios básicos eran los mismos. Siempre se le había dado bien adaptarse a las nuevas tecnologías, una habilidad que le había sido muy útil durante sus años como médica de nave. El arma biológica se almacena en contenedores médicos estándar, dijo, mostrando una pantalla holográfica. La genialidad reside en su aparente imprecisión. Incluso los escáneres moleculares la identificarían como suministros médicos legítimos a menos que se supiera qué buscar. Empezó a manipular los controles del escáner, mostrando complejos diagramas moleculares que parecían suficientemente amenazantes. Lo mejor de su engaño residía en que no necesitaba crear datos falsos. Solo necesitaba recontextualizar la información real. Estas son las cadenas moleculares que atacan el tejido respiratorio, dijo, resaltando partes de la pantalla. Y aquí está el mecanismo de entrega que asegura una rápida dispersión. Lo que en realidad le estaba mostrando eran las estructuras moleculares de los suministros médicos legítimos que transportaban, pero presentadas de una forma que las hacía parecer armas de destrucción masiva. Extraordinario, susurró Zeke, inclinándose para examinar la pantalla. El nivel de sofisticación es inesperado para su especie. Estamos llenos de sorpresas, dijo Maya, moviendo los dedos sobre los controles. Pero lo realmente interesante es la secuencia de activación. Abrió otra pantalla, esta mostrando lo que parecía ser una reacción química compleja. En realidad, era el proceso estándar para activar el medicamento antiplagas que llevaban, pero lo describió en términos que lo hacían parecer como si se estuviera armando un arma biológica. La activación requiere un control preciso de la temperatura y agentes catalíticos específicos, explicó, notando la atención que prestaba a cada palabra. Sin la preparación adecuada, el arma permanece completamente inerte. ¿Y puedes demostrar este proceso de activación?, preguntó Axe, con la voz tensa por la anticipación. Por supuesto, dijo Maya, moviendo las manos hacia el botiquín que uno de los guardias había traído de su nave. Pero debo advertirte, el proceso produce algunos efectos secundarios interesantes. Abrió el botiquín, revelando filas de suministros médicos que parecían completamente comunes para cualquiera que no supiera qué buscaba. Maya comenzó a seleccionar los artículos con la confianza de quien ha realizado este procedimiento miles de veces. Estos son los componentes básicos, dijo, sosteniendo lo que parecía ser una solución antiséptica estándar. Inofensivos por separado, pero al combinarlos con los catalizadores adecuados, comenzó a mezclar los componentes en un sintetizador médico, siguiendo el mismo procedimiento que había usado innumerables veces para preparar medicamentos para las víctimas de la peste. La máquina cobró vida con un zumbido, creando un compuesto que ayudaría a los pacientes a combatir infecciones respiratorias. La secuencia de activación es bastante elegante, continuó, observando el funcionamiento del sintetizador. El arma biológica se propaga por el aire a los pocos minutos de activarse, propagándose por los sistemas de ventilación y atacando a cualquiera con una biología respiratoria compatible. Se inclinó hacia adelante, fascinado por el proceso. Y esto afecta a todas las especies humanoides, a la mayoría, confirmó Maya. El arma estaba diseñada para ser inclusiva. Lo que no mencionó fue que el medicamento que estaba preparando realmente ayudaría a cualquier persona con enfermedades respiratorias, no las dañaría. Pero no necesitaba saber ese detalle. El paso final, dijo, mientras el sintetizador completaba su trabajo,
Requiere una aplicación directa para demostrar su eficacia. Extrajo un pequeño aerosol de la máquina y lo sostuvo para que lo examinara. Una sola pulverización de esto y verás exactamente lo que el arma biológica hace al tejido vivo. Miraron el dispensador con una mezcla de fascinación y miedo. Te lo demostrarías tú mismo, ¿verdad?, dijo Maya, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Quiero que experimentes en primera persona lo que ocurre cuando alguien tortura a mi tripulación. Antes de que Tex pudiera reaccionar, Mia disparó el dispensador directamente a su cara. Se tambaleó hacia atrás, arañándose los ojos al ver el medicamento alcanzar su sistema respiratorio. Pero en lugar de desmayarse por el impacto de una ballesta, simplemente se encontró respirando con más facilidad que en meses. ¿Qué has hecho?, jadeó, aunque su voz sonaba más clara que antes. Acabo de administrarte el tratamiento respiratorio más efectivo de la galaxia, dijo Maya, con la voz endurecida hasta convertirse en algo frío y clínico. Felicidades, comandante. Acabas de sanar. Los guardias alzaron sus armas, pero Maya ya se dirigía a la estación quirúrgica. 20 años de medicina de emergencia le habían enseñado a trabajar con rapidez bajo presión, y había pasado los últimos minutos catalogando mentalmente cada pieza del equipo en la enfermería. Ahora, dijo, sacando un bisturí neural de la bandeja quirúrgica. Déjenme mostrarles lo que realmente hace un médico humano cuando alguien hiere a su tripulación. Maya sostenía el bisturí neural con la misma confianza despreocupada con la que antes sostenía una taza de café durante procedimientos médicos rutinarios. El arma zumbaba suavemente en su mano, su hoja vibraba a frecuencias diseñadas para interrumpir la función nerviosa mientras cauterizaba tejido. Los había usado innumerables veces para cirugías legítimas, pero hoy tenía en mente una operación diferente. «Saben», dijo con tono conversacional mientras los dos guardias alzaban sus armas. «Siempre me ha parecido fascinantemente primitivo el enfoque Borak de la medicina. Todo ese énfasis en causar dolor cuando el verdadero arte reside en la precisión». El comandante Tex aún intentaba comprender qué le había sucedido. El tratamiento respiratorio le había despejado las vías respiratorias de una forma que no había experimentado en años, pero su orgullo luchaba por asimilar el hecho de que lo habían curado en lugar de envenenarlo. «¿Qué significa esto?», gruñó, aunque su voz tenía menos autoridad que antes. «El significado», dijo Maya, dando un paso hacia el guardia más cercano. «¿Cometiste un error fundamental de juicio? Asumiste que, como sanador, no sé herir a la gente». El primer guardia disparó su arma, pero Maya ya se movía. 20 años tratando pacientes en situaciones de crisis le habían dado reflejos que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Se escondió tras la mesa de operaciones, usándola como cubierta, mientras su mente repasaba a toda velocidad la distribución de la enfermería. «Verás, lo que pasa con ser médico», continuó, con su voz resonando extrañamente en la cámara, «es que aprendes anatomía desde ambas perspectivas, cómo arreglar cosas, y por extensión, cómo romperlas con la mayor eficacia». Activó el bloqueo de emergencia de la mesa de operaciones, lo que provocó que las sujeciones magnéticas se soltaran y atraparan el arma del segundo guardia. El alienígena tiró frenéticamente de su rifle, pero el campo magnético lo retuvo. «Capitán de la Guardia Vex», ordenó Tex. «Condúzcanla de inmediato». «¿Tiene problemas para respirar, comandante?», preguntó Maya, notando que las palabras de Fex salían un poco arrastradas. «Eso es porque no te acabo de administrar un tratamiento respiratorio. Te di un tratamiento respiratorio combinado con un relajante neural suave. Nada peligroso, solo lo suficiente para ralentizar tu tiempo de reacción». De hecho, ella había hecho exactamente eso, añadir una pequeña cantidad de sedante a la mezcla de medicamentos. Era el tipo de combinación que había usado cientos de veces con pacientes que necesitaban calma durante procedimientos médicos. El primer guardia intentó rodear la mesa de operaciones, pero Maya estaba listo para él. Activó el bisturí neural y cortó el acoplamiento de potencia de su arma,
provocando que chispeara y se apagara en sus manos. Los sistemas nerviosos de los Vorak son fascinantemente similares a los humanos, dijo, avanzando hacia el guardia, ahora desarmado. Misma estructura básica, mismos puntos vulnerables. La única diferencia es que tienes un grupo nervioso adicional justo aquí. Presionó el bisturí neural contra un punto específico del cuello del guardia, y este se desplomó al instante. Sus piernas ya no respondían a las órdenes de su cerebro. No estaba herido, pero sus funciones motoras estaban temporalmente alteradas. Parálisis torácica, explicó Maya al que miraba horrorizado a su guardia caído. Se recuperará en una hora, suponiendo que no decida que el efecto sea permanente. El segundo guardia por fin liberó su arma de las ataduras magnéticas, pero Maya ya se movía de nuevo. Tomó un aerosol hipo del botiquín y lo llenó con un compuesto que había preparado mientras fingía crear un arma con arco. Lo bueno de la tecnología de hipospray, dijo, esquivando otra ráfaga de energía, es que puede administrar medicamentos a través de la mayoría de las armaduras. Se agachó bajo el siguiente disparo del guardia y presionó el hiperspray contra su pierna. El dispositivo siseó suavemente al inyectar su contenido a través de su traje protector. ¿Qué me inyectaste?, preguntó el guardia, aunque ya empezaba a arrastrar las palabras. Un relajante muscular combinado con un alucinógeno suave, respondió Maya alegremente. En unos 30 segundos, experimentarás el viaje más relajante de tu vida. Te recomiendo que busques un lugar cómodo para sentarte. El guardia intentó apuntar con su arma, pero sus manos ya empezaban a temblar. En cuestión de segundos, estaba sentado en el suelo, mirando al techo con una expresión de felicidad. Fascinante, dijo, con una voz que denotaba genuina admiración a pesar de las circunstancias. Has convertido el conocimiento médico en un arma. Yo he convertido el conocimiento médico en justicia, corrigió Maya, acercándose a él con el bisturí neural aún activo. Hay una diferencia. Señaló la mesa de operaciones. Ahora, comandante, creo que es hora de que experimentes tus propias técnicas de interrogatorio desde una perspectiva diferente. No te atreverías, dijo, aunque sus pasos hacia atrás sugerían que no estaba del todo seguro de esa evaluación. ¿Yo no?, preguntó Maya, bajando la voz al mismo tono frío que había usado antes. Torturaste a mi tripulación mientras yo observaba. Disfrutaste de su dolor. Ahora, te voy a enseñar algo sobre medicina humana que no mencionan en tus informes de inteligencia. Activó el sistema de sujeción de la mesa de operaciones, y unas abrazaderas magnéticas se desplegaron para asegurar los brazos y las piernas de Tex. La relajación neuronal que ella le había proporcionado había ralentizado sus reflejos lo suficiente como para que la resistencia fuera inútil. El bisturí neural, dijo, sosteniendo el dispositivo donde pudiera verlo claramente, está diseñado para cirugía de precisión. Puede cortar fibras nerviosas individuales sin dañar el tejido circundante. Muy útil para operaciones delicadas. Hizo una pequeña incisión en su brazo, apuntando precisamente a un grupo de nervios específico. Los ojos de Fex se abrieron cuando la sensación desapareció de su mano izquierda. Ese es su control motor principal para la manipulación fina, explicó clínicamente Maya. Completamente reversible, pero bastante desconcertante. Notarás que ya no puedes sentir tus dedos. Esto es una tortura. Tex jadeó, mirando su mano que no respondía. No, dijo mamá, moviendo el bisturí a otro lugar. Esto es educación. La tortura es lo que le hiciste a mi tripulación para entretenerse. Este es un procedimiento médico diseñado para ayudarlo a comprender las consecuencias de sus acciones. Hizo otro corte preciso, esta vez apuntando al grupo de nervios que controlaba su sentido del equilibrio. La cabeza de Tex comenzó a girar cuando su oído interno perdió la conexión con su cerebro. Es fascinante cómo responde el sistema nervioso de Vorak a una alteración neuronal específica. Mamá se divirtió, tomando notas en una tablilla médica.
La dependencia de su especie de grupos nerviosos centralizados lo hace notablemente vulnerable a la intervención quirúrgica. Continuó trabajando con la precisión metódica de un cirujano. Cada corte se calculó para lograr el máximo efecto con un daño real mínimo. Experimentó la pérdida de sensación en varias partes de su cuerpo, la alteración de su sentido del equilibrio y la creciente comprensión de que estaba completamente a merced de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La belleza de la cirugía neuronal, dijo Maya, deteniéndose para examinar su trabajo, es que es completamente reversible. A diferencia de tus métodos de tortura, que causan daño psicológico permanente, todo lo que te estoy haciendo se puede deshacer con el tratamiento médico adecuado. Por favor, susurró, su voz apenas audible. Por favor. ¿Qué? Preguntó Mia, inclinando la cabeza con fingida curiosidad. Por favor, para. Por favor, ten piedad. Es curioso cómo esas palabras suenan diferentes cuando eres tú quien las dice. Se trasladó a la estación de control de las bahías médicas y accedió a los sistemas internos de la nave. Ahora liberaré a mi tripulación y desactivaré las armas de su nave. Vas a dejar que nos vayamos en paz, y a cambio, te proporcionaré el tratamiento médico necesario para revertir lo que te he hecho. ¿Y si me niego? Preguntó, aunque su posición hacía la pregunta un tanto académica, Ma sonrió. Y por primera vez desde que ingresó a la enfermería, parecía realmente aterradora. Luego pasarás el resto de tu vida experimentando lo que es estar indefenso mientras alguien más controla tu destino. Ella activó el sistema de comunicación que conectaba con la cámara de tortura donde su tripulación aún estaba inmovilizada. Rex, ¿puedes oírme? ¿Maya? La voz de Rex llegó por los altavoces pero alerta. ¿Qué está pasando? Solo estoy realizando una pequeña cirugía de emergencia, respondió Maya, sin dejar de mirar la cara. Estarás libre en unos 2 minutos. Pip, ¿cómo lo llevas? Mejor ahora. La voz de Pip llegó, sonando más fuerte que antes. ¿Realmente acabas de hacerte cargo de su barco? Prefiero pensar que se trata de proporcionar tratamiento médico no autorizado, dijo Maya, comenzando a liberar las ataduras en la cámara de tortura de forma remota. Cora, informe de estado. Impresionada, respondió la voz seca de Cora. Recuérdame que nunca me ponga de tu lado malo, Maya. Mia se volvió hacia quien la observaba con una mezcla de miedo y respeto a regañadientes. Su tripulación se recuperará completamente de sus heridas, dijo mientras preparaba el tratamiento de restauración neuronal. El mío también lo hará gracias a una atención médica adecuada. La pregunta es si has aprendido algo de esta experiencia. ¿Qué he aprendido? Tex preguntó semanalmente. Maya activó la secuencia de tratamiento, comenzando a reparar el daño nervioso que había infligido cuidadosamente. Que la próxima vez que pienses en torturar a la tripulación de alguien, deberías hacerte una pregunta muy importante. ¿Estás preparado para afrontar lo que esa persona podría hacerte a cambio? Cuando la sensación comenzó a regresar a las extremidades de Tex, Mia reunió sus suministros médicos con la misma eficiencia casual que había usado para desmantelar su operación. Y comandante, dijo, deteniéndose en la puerta de la enfermería. Tal vez quieras considerar un cambio de carrera. He oído que el Imperio Borak tiene vacantes en la gestión de residuos. Ella lo dejó allí, completamente curado, pero cambiado para siempre, y fue a recoger a su tripulación. Maya encontró a su tripulación en el pasillo fuera de la cámara de tortura, apoyándose mutuamente mientras se dirigían hacia el muelle de atraque. Rex tenía un brazo alrededor de los hombros de Pip mientras Cora se movía con la cuidadosa precisión de alguien cuyo sistema nervioso aún se estaba recuperando de una alteración neuronal. Todos parecían haber pasado por el infierno, lo que Maya reflexionó que era esencialmente exacto. ¿Cómo nos sentimos?, preguntó, poniéndose a su lado mientras buscaba signos de lesiones graves. Como si nos hubiera golpeado un agujero de carga, respondió Rex, su voz aún procedente del estimulador neuronal. Pero vivo, que es más de lo que esperaba hace una hora.
Los efectos amplificadores del dolor están disminuyendo, añadió Pip, aunque sus manos todavía temblaban ligeramente. De hecho, puedo volver a pensar con claridad. Mi sistema nervioso se está recalibrando. Cora. Said with her characteristic alien understatement. Tougis expect ella be experiencing interesting dreams for the next few days. Maya nodded, making mental notes about follow-up treatments they need once they were back on the lucky break. Any guards between here and the ducking by. Free and conscious ones, Rex said with grim satisfaction. Found them in various states of medical distress. Your handiwork, I assume. Just practicing good medicine. Maya replied innocently. Toug y Maya bebían a bit creative with the dosages. They reached the bahía de atraque para encontrarlo inquietantemente. Tranquilo. El Lucky Break estaba en el centro de la bahía, luciendo como un ángel oxidado de la salvación. Mia nunca había estado tan feliz de ver su maltrecho buque de carga. ¿Los otros miembros de la tripulación?, preguntó Pip, mirando nerviosamente a su alrededor. Experimentar los efectos secundarios de varios tratamientos terapéuticos, dijo Mia, revisando su escáner médico. Nada permanente, pero estarán indispuestos durante las próximas horas. Mientras se acercaban a su nave, Rex agarró el brazo de Mia. ¿Qué hiciste allí?, dijo en voz baja. Eso no era solo conocimiento médico. Eso fue aterrador, sugirió Maya. Magnífico, corrigió Rex. He servido con médicos de combate antes, pero nunca había visto algo así. Maya, dijo Pete mientras se dirigían al puente. Lo que les mostraste sobre el arma de arco fue todo falso, ¿verdad? Totalmente, confirmó Mia. Aunque técnicamente no mentí en nada. Simplemente recontextualizo la información. Usted convirtió la medicación en una demostración de armas, observó K. Impresionante despiste. Los mejores engaños tienen un 90% de verdad, dijo Ma, instalándose en su puesto. Simplemente les dejo sacar sus propias conclusiones sobre el 10% restante. Rex tomó la silla del capitán y comenzó la secuencia inicial. ¿Alguna persecución? Improbable, respondió Maya, comprobando sus lecturas. El comandante Tex necesitará algo de tiempo para recuperar su dignidad y su tripulación necesitará tiempo para recuperarse de sus diversas afecciones médicas. ¿Qué les hiciste exactamente?, preguntó Pip. La curiosidad de su ingeniero superó su trauma. Los tratamientos médicos estándar se aplican correctamente, dijo Maya con una sonrisa. Relajantes musculares, inhibidores neuronales, ayudas respiratorias, medicamentos para el equilibrio, todo completamente legal y ético. Y el guardia que estaba mirando al techo. Un alucinógeno suave mezclado con un relajante muscular, explicó Mia. Probablemente esté viviendo las horas más tranquilas de su vida en estos momentos. Cuando el golpe de suerte despegó de la nave del vórtice, Maya observó cómo la enorme nave se hacía más pequeña en la pantalla de visualización. Sintió una extraña sensación de satisfacción, como la de un cirujano que acaba de completar una operación particularmente desafiante. Señor, dijo Rex, activando el motor de salto. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Entregaremos los suministros médicos a la colonia Kepler, dijo Mia con naturalidad. La gente está muriendo y tenemos medicamentos que pueden ayudarla. ¿Y si se corre la voz sobre lo que pasó aquí?, preguntó Cora. Maya consideró esto. Definitivamente se correrá la voz. El Imperio Borak no es exactamente conocido por guardar silencio sobre sus fracasos. ¿Es eso un problema?, Pip preguntó nerviosamente. Para nosotros, no, dijo Ma, limpiando sus instrumentos médicos con el mismo cuidado metódico que había usado para desmantelar a sus captores. Para otras personas que piensan en torturar a las tripulaciones de los barcos. Probablemente. Hizo una pausa en su limpieza para mirar a sus amigos, su familia, las personas a las que pasó la última hora vengando sistemáticamente. La galaxia está llena de matones que creen que pueden burlar a cualquiera que consideren débil.
Hoy uno de ellos aprendió que la debilidad y el desamparo no son lo mismo. ¿Crees que hará una diferencia?, preguntó Rex. Quizás, dijo mamá, volviendo a sus instrumentos. Pero incluso si no es así, al menos un comandante de Vorak se lo pensará 2 veces antes de volver a torturar a la tripulación de alguien. Durante las siguientes horas, mientras viajaban hacia la colonia Kepler, Maya notó que su tripulación la miraba de manera diferente. No exactamente con miedo, sino con un nuevo tipo de respeto. Rex comenzó a pedirle su opinión sobre decisiones tácticas. Pip empezó a tratarla como si fuera una especie de leyenda. Incluso Cora, que había sido testigo de su parte de violencia, parecía impresionada por el enfoque clínico de Ma ante la venganza. Ya sabes, dijo Maya mientras se acercaban a su destino. He estado pensando en lo que pasó allí. ¿Pensando lo mejor?, Rex preguntó. En absoluto, respondió Maya. Estaba pensando en la ironía de todo esto. Nos capturaron porque pensaron que llevábamos algo peligroso. Resulta que tenían razón. ¿Los suministros médicos?, preguntó Pip. No, dijo mamá, tarareando suavemente mientras organizaba su botiquín médico. ¿Yo? Miró las estrellas y ya estaba planeando cómo trataría a las víctimas de la peste en la colonia Kepler. Las mismas manos que habían desmantelado sistemáticamente una operación de tortura pasarían los días siguientes curando a los enfermos y heridos. Lo curioso de ser médico, reflexionó, es que aprendes a ver a las personas como sistemas biológicos, redes de nervios, patrones de circulación, reacciones químicas. Cuando alguien amenaza a tus pacientes o a tu equipo, simplemente ajustas los parámetros. Recuérdame estar de tu lado bueno, dijo Rex. Siempre, respondió Maya alegremente. Aunque debo mencionar que he estado pensando en mejorar nuestra bahía médica, tal vez agregando más equipo educativo. ¿Para tratar a los pacientes?, preguntó Cora. ¿Para tratar a los pacientes?, Mia confirmó. Y para dar lecciones a cualquiera que pueda necesitarlas. A medida que el golpe de suerte se acercaba a la colonia Kepler, Mia comenzó a prepararse para la tarea que le esperaba. Tenía medicinas que entregar, personas que curar y una plaga que ayudar a detener. Era exactamente el tipo de trabajo para el que se había formado, el tipo de trabajo que la hacía sentir más ella misma. Pero en algún lugar del fondo de su mente, también estaba pensando en el mensaje que pronto se difundiría por los rincones más oscuros de la galaxia. La historia de lo que sucedió cuando alguien cometió el error de torturar al equipo de la doctora. Maya Rodríguez mientras ella observaba. Tarareaba una pequeña melodía mientras trabajaba. La misma melodía que había estado tarareando cuando dejó al comandante Tex en su enfermería. Era una vieja canción de la Tierra, algo sobre no meterse con personas que sabían cómo defenderse. La galaxia estaba a punto de aprender que a veces la persona más peligrosa en la habitación era la que había jurado no hacer daño. Siempre y cuando no lastimes a su familia.